tal? Muy buenas noches. 4 minutos pasan ya de las 9. Comenzamos aquí Punto de Encuentro y lo vamos a hacer hablando de un asunto. El reciente anuncio de la subida de las pensiones ha vuelto a activar el debate en la sociedad española sobre la sostenibilidad del sistema. Son muchos los que siguen poniendo en duda el que los ingresos, las cotizaciones, sean capaces de cubrir los gastos, prestaciones en el corto, medio y largo plazo. La reciente reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno a finales del año pasado no es suficiente como garantía de esa perdurabilidad y se está a la espera de la segunda fase que ha de aprobarse antes de que termine este 2022. Aquí les vamos a mostrar ahora cuál es la evolución del gasto en pensiones en nuestro país en los últimos años. Como ven, una sociedad cada vez más envejecida que reclama también mayor gasto. Aquí vemos la curva. En 2020 las pensiones en nuestro país alcanzaron los 9.911 millones. En septiembre de este año, 2 años más tarde, nos acercamos a los 11.000 millones de gasto en pensiones. Pensión pequeña. Y la vida como está subiendo, la luz, el gas, todo carísimo, pues al final nos vamos a ver que tendremos que ir a pedir a la redonda. Ahorrar, ¿cómo vas a ahorrar? Ahorrar nada. Ahorramos cuando éramos jóvenes y trabajábamos, entonces sí podíamos ahorrar un poco, pero ahora... Bueno, pues ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora para mantener en pie el sistema? Se ha aumentado la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Se han puesto en marcha también incentivos para seguir trabajando para aquel que esté en condiciones de hacerlo a pesar de la edad. Se ha endurecido también la jubilación anticipada. Hemos pasado a computar los últimos 25 años en vez de los 15, como se hacía antes, y ha habido también un aumento de lo que son las cotizaciones. Bajo este paraguas y tras muchas peticiones, las pensiones subirán a partir de enero de 2023. Garantizar por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC y hacer que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera. Claro que sí, como comprometimos y como hicimos por ley. Este Gobierno, en el proyecto de presupuesto, revaloriza las pensiones según el nivel de vida. ¿Cuánto van a subir esas pensiones? Está previsto que suban un 8,5% a partir de 2023. Subirán, como decimos, este porcentaje y eso va a suponer un aumento, por ejemplo, de 63 euros en las pensiones más bajas, de 106 en las pensiones medias y de 239 en las pensiones más altas. Todo esto va a incrementar los gastos del Estado en 15.000 millones de euros. En nuestra comunidad las pensiones han supuesto este año 76 millones de gasto para las 71.000 pensiones que se pagan en nuestra comunidad. Porque se hagan una idea de las cuantías que se pagan, la pensión media en La Rioja ronda los 1.075 euros y la pensión de la jubilación ronda, aquí lo vemos, los 1.205 euros. Ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones valoraba el esfuerzo que se está haciendo para mantener este sistema. Más de un tercio del incremento de los ingresos por cotizaciones previsto para 2023 en los presupuestos de la Seguridad Social se debe al alza de las cotizaciones tanto de las máximas como de las mínimas. Destacable, sin duda, es la evolución, el crecimiento de las cotizaciones sociales. Incluso más allá, para el año 23, lo que esperamos es una consolidación de esa evolución positiva, sobre todo en un momento de tanta incertidumbre, transmiten un mensaje de confianza en la medida en que ponen de manifiesto la capacidad de nuestro tejido productivo, de nuestro sistema, para generar recursos suficientes para atender de una forma suficiente, razonable, las situaciones de necesidad. Bueno, pues enseguida nos metemos de lleno en ese asunto tan candente, pero hoy también tenemos que hablarles del plan de ahorro energético que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros ante la crisis energética que estamos sufriendo. Unas medidas que pasarán a ser obligatorias para todos cuando exista un riesgo real de desabastecimiento de suministro. Y una fase en la que, una vez que haya varios Estados miembros que activen su estado de alerta o que la Comisión entienda
que hay un riesgo real de desabastecimiento serio, pasan a ser medidas obligatorias, pasa a ser obligatorio adoptar una serie de orientaciones y de instrucciones que hemos acordado en el Consejo Europeo. Bueno, pues ¿qué medidas son exactamente las que se han aprobado hasta ahora? Aquí están algunas de ellas. Por ejemplo, se actuará en el alumbrado público, se revisará para su posible sustitución. Las medidas corren a cargo de las comunidades autónomas y se deben hacer públicas antes de finalizar este año. Se van a regular también los termostatos en los edificios públicos. A 19 grados será la temperatura máxima para este invierno de las calefacciones. Los escaparates, lo recordamos, de los comercios, también de los edificios públicos deberán estar apagados a partir de las 10 de la noche si no están ocupados. El Gobierno insiste, eso sí, en que el suministro estará garantizado en todo momento. También habrá mayor protección para consumidores vulnerables, propiciando, por ejemplo, más cobertura en los bonos eléctricos y térmicos. De esta forma, lo que se quiere es contribuir con el objetivo de Bruselas de ahorrar en el consumo hasta un 10% en el consumo general y de un 5% en lo que es la hora punta. Esta medida se extenderá entre el 1 de diciembre de este año y el 31 de marzo de 2023. En España, aquí vemos la cifra, será de un ahorro del 6,4%. Unas medidas que serán revisadas y que según las circunstancias podrán ser modificadas. Porque se trata de un plan que no solamente está construido sobre el diálogo, sino que obviamente en la medida en la que es muy posible que la situación que estamos viviendo en este momento siga siendo una situación volátil, donde se produzcan cambios, donde todavía hay abiertas muchas líneas de trabajo a nivel europeo, pero que se puede prorrogar en el tiempo, tendremos que seguir actualizando esta información. Bueno, pues vamos a dar ya la bienvenida a nuestra mesa. Tenemos con nosotros a Inmaculada Ortega. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Está también Eduardo Rodríguez Osés. Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rubén López Galilea, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, el Gobierno ha aprobado ese segundo plan de contingencia para reducir el consumo de gas y de electricidad en todos los países miembros. No se han dado muchos detalles de lo que son las medidas, no se conocen exactamente cuáles son, pero sí que se han esbozado las líneas generales de este plan. Vamos a verlo. España ha conseguido ahorrar un 4,6% en luz y un 3,4% en gas desde que entraron en vigor las medidas aprobadas en agosto. El precio que hubiéramos pagado por la electricidad en agosto de 2022, si no hubiéramos venido adoptando medidas desde septiembre de 2021, hubiera sido un 33% más alto. Pero Bruselas exige más a los países miembros y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas para reducir el consumo de gas y electricidad durante los próximos 5 meses. Me van a permitir ustedes que en nombre del Gobierno transmitamos a la ciudadanía española un mensaje de certidumbre, de que se siguen analizando de manera rigurosa los acontecimientos, de que se adoptan las medidas necesarias para minimizar los riesgos en nuestro país, en nuestra sociedad. El paquete no incluye restricciones para los hogares y el Gobierno descarta cortes de suministros, pero sí establece 2 fases de actuación, una de prealerta, en la que todos activamos las medidas con carácter voluntario, y una segunda fase que se activaría si la Comisión Europea detecta un riesgo real de desabastecimiento. Pasan a ser medidas obligatorias. El plan Más Seguridad Energética incluye rebajas en la factura de 1,6 millones de hogares con calderas comunitarias, la sustitución de alumbrado público y una mayor cobertura para los bonos térmico y eléctrico. Bueno, pues ahí hemos escuchado algunas de esas medidas específicas que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros. No sé qué opinión tenéis sobre esto. Eduardo, la verdad es que todo aquello que vaya encaminado, en este caso, a generar ahorros, lo tenemos que valorar muy positivamente. Yo sí que he hecho en falta también otros aspectos, y es explorar todo el abanico de fuentes energéticas que pueden, en este caso, pues rebajar ese tipo de factura. Y además, desde el punto de vista económico, considero que tenemos que tener otro elemento, y es que el euro lo tenemos en estos momentos muy débil, hemos perdido prácticamente el 20% de su valor, y toda la factura energética se paga en dólares. Luego, buena parte de estos ahorros considero que
van a incidir poco respecto de la factura final que cuando hagamos balance del año. Rubén, una primera opinión. Sí, bueno, yo creo que a nadie se le escapa que era totalmente necesario, ¿no? Veníamos de las medidas de agosto que fueron quizás un poco precipitadas, poco entendibles en algunos casos, ¿no? Y lógicamente ahora ya, pues eso, con el auspicio de Bruselas, había que adoptar un plan que contiene 73 medidas que iremos poco a poco desgranándolas, enterándonos, ¿no? Pero yo sí que he hecho en falta también una cuestión, dar mayor tranquilidad a la ciudadanía. Porque si tú escuchas ahora mismo las declaraciones que hemos visto, pues da una sensación de que puede haber estados de prealerta, y entonces eso se genera un poco de confusión en el consumidor que puede llegar, pues eso, al alarmismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que igual he hecho más en falta. Bueno, yo lo que veo es, por un lado, una sociedad que tenemos que empezar a entender que tenemos que hacer sacrificios, es decir, que tenemos un contexto diferente de cambiar de mentalidad respecto a una sociedad en la que cada vez consumíamos más y donde no había ningún horizonte de parar. Desgraciadamente nos están parando las circunstancias, pero veo una sociedad, como digo, que tiene que empezar a hacer sacrificios y cambiar de mentalidad, y un gobierno que nos lo pone blanco sobre negro. Estos sacrificios hay que hacerlos. Parece que cada día llevamos una vida normal como hace meses y no ocurre nada, aunque nos suba la factura, pero lo que está por venir tiene que formar parte de esas medidas de gobierno, y creo que en ese sentido son interesantes, son importantes, y a mí lo que me parece también es que no van a ser las únicas y que seguramente nos vamos a enfrentar a momentos complicados y tendremos que darnos cuenta de que los esfuerzos los tenemos que compartir. Y que los recursos no son finitos, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Yo creo que desde hace un tiempo es lo que debe que sobrevolar, ¿no? La ciudadanía, ¿no? Que esto es lo que hay y que si no hacemos nada, el planeta da lo que da, ¿no? Entonces lo que comentaba también Eduardo, ¿no? De la posibilidad de explorar otro campo de nuevas energías, ¿no? Así es. De todas formas, como decíamos, tú decías que ves como alarma, ¿no? Que se genera un poco de incertidumbre porque no entendemos muy bien cuál va a ser ese límite que nos va a llevar a ese momento de emergencia. Yo no sé si al final el objetivo, claro, esto es una medida temporal, no sé al final el objetivo final cuál va a ser el que se persigue, la independencia del gas ruso, que bajen los precios, que es lo que buscamos. La verdad es que tenemos muchos mensajes en este caso que son prácticamente contradictorios. Estamos en esa parte cómoda del planeta, somos la sociedad del bienestar, vamos viendo un desarrollo tecnológico enorme, se han introducido mejoras importantísimas respecto a lo que es alumbrado, consumos energéticos. Este tipo de anuncios a mí me lleva al campo que más conozco, el mundo de la empresa, y tenemos empresas que tienen determinadas instalaciones, que los costes energéticos son enormemente altos, que son aquello que sostiene en este caso pues el empleo que nos hace llegar esos productos, y esos productos de vez en cuando cercanos de esta cercana Europa, porque cuando analizamos también otros elementos de sostenibilidad y que buena parte de nuestros productos que consumimos hayan en este caso recorrido más de 5.000 kilómetros hasta llegar a nuestras mesas o de uso personal, pues son toda una serie de elementos en el que parece hasta mentira que estemos en el 2022, pero probablemente tenemos que ir alineando todo. A mí no me cabe duda de que aquellas familias que tienen menos recursos son ejemplares desde el punto de vista de su gasto energético, porque tienen que hacer frente a sus facturas, porque a pesar de que los distintos gobiernos traten de, por la pobreza energética, darle determinadas ayudas, su presupuesto familiar es limitado y tiene que ir también en otras vías como es alimentación, transporte, educación, etcétera, etcétera. Yo sí que veo dentro de las nuevas medidas, pues en este caso, un mayor acercamiento. Desde la parte pública probablemente tenemos que hacer los primeros sacrificios y alinearlos. Tenemos ciudades que están sobreiluminadas durante toda la noche y probablemente
pues tenemos que hacer confluir todos esos elementos. Bueno, ¿qué os parece? Hablando de lo que dice Eduardo, Alemania va siempre por delante, da un paso más, ¿no? Y ya ha anunciado la intención, que lo va a estudiar, ¿no?, de pagar las facturas a los hogares alemanes en la factura del mes de diciembre, y eso le va a costar entre 90 y 95.000 millones de euros. Yo pienso que, por un lado, cualquier gobierno europeo, como dice Eduardo, tiene que proteger a los vulnerables, no sé si tanto a todos, pero sí tiene dentro del estado del bienestar que no dejar a nadie fuera, porque hablamos de algo absolutamente estratégico para la vida normal. En ese sentido, bueno, si Alemania considera que el pago de la factura es algo que estratégicamente protege a la población, puede estar así. Yo he visto las 10 medidas clave de estas 73 y creo que la primera es siempre el elemento de las familias vulnerables, y en ese sentido creo que las comunidades, los ayuntamientos, nuestros servicios sociales de base, todos, del primero al último, se tienen que poner al servicio de estas familias. Pero decías tú, al principio nos hacías la pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Para no depender del gas de Rusia? Yo pienso que se tienen que dar dos cuestiones. Por un lado, que las energías renovables sean realmente nuestra fuente final de energía. Pero tiene que haber otro muy importante, y es que tenemos que ir a menor consumo, a una manera de entender la vida diferente, a ese kilómetro cero al que tú aludías, no por el hecho de ser independientes de lo que nos rodea, sino porque los costes son menores y porque la vida es mucho más lógica cuando la hacemos alrededor de los productos que producimos, que consumimos, y por supuesto de unas energías que España ya había cogido un camino interesante hace 15, 20 años, que se abandonó sobre todo en la etapa de Rajoy y que ahora, querámoslo o no, vamos a tener que retomar. Sí, contra lo que comentabas, yo creo que, vamos, estoy bastante de acuerdo en que lógicamente tienes que proteger al vulnerable. De hecho, de las medidas, la gran mayoría, que son las que están llegando más a la población, porque en estos momentos estamos viendo, noticias que surgen de comunidades de vecinos que ya están anunciando que no van a poner la calefacción, entre otras cosas, hay otros motivos también de morosidades, ¿no? Pero sí que es cierto que ya crea un poco lo que hablaba, un poco de terror, ¿no? La ciudadanía, ¿qué va a hacer mi comunidad de vecinos? Entonces dice, si están protegidos desde un punto de vista, pues ya desde el gobierno, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Porque también es cierto que, pues que el dinero llega a lo que llega, ¿no? Vía impuestos, ¿no? Oye, ¿y qué os parece otra propuesta? Hablábamos de Alemania, pero también se está proponiendo el teletrabajo, algo que los autónomos no lo ven con buenos ojos. Yo tengo el corazón un poco dividido, porque buena parte de lo que es de nuestra cultura, la cultura de las instituciones, sean públicas o de la parte de las empresas, en muchas de ellas se puede compaginar, pero perdemos buena parte de nuestra vida social, de los impactos que generamos, trasladamos el coste de la empresa a la casa, y de vez en cuando en casa hay que tener todo el equipamiento, desde impresión, ordenadores y todo lo demás. Sí que logramos un poco equilibrar la vida personal y laboral, pero, por ejemplo, como comentaba Inmaculada anteriormente, yo me cuesta entender que en una sociedad en la que vamos avanzando y progresando tengamos que hacer tantísimos sacrificios. Yo creo que sí que es un mensaje en el 2022 en el que tenemos que estudiar cada uno hasta dónde podemos llegar, pero probablemente nos encontramos con cantidad de jóvenes o familias que en este caso tienen recursos y no están dispuestos a dejar de viajar en viajes larguísimos. Luego tenemos prácticamente que equilibrar cierta libertad dentro de lo que hay, porque es lo que nos permite avanzar a todos como sociedad.
No olvidemos que uno de los grandes beneficiarios de todas nuestras facturas energéticas son, en este caso, los gobiernos y mantener ese estado de bienestar. Luego, esto es prácticamente como la pescadilla que se muerde la cola. Estamos en una sociedad totalmente interconectada, enormemente globalizada y en el que unos elementos a nivel económico y social desequilibran otras partes de la sociedad, me atrevería a decir. También el tema del teletrabajo me preocupa mucho la relación institucional con los ciudadanos y me preocupa la brecha digital. Creo que el teletrabajo es un avance, pero se tiene que armonizar con el derecho ciudadano a poder ir a una ventanilla, a poder hablar con una persona que no sea un robot, a que le entiendan si tiene una edad avanzada y no es capaz de enviar un compromiso, una instancia, y en ese sentido el teletrabajo no debe de estar por encima de la relación ciudadana con las empresas, pero fundamentalmente con la administración, de tal manera que entiendo que es un derecho a salvaguardar, y si para eso parte de ese teletrabajo tiene que eliminarse para seguir manteniendo la relación directa, hay que hacerlo, porque acabada la pandemia, muchas cosas que nos están sucediendo a los ciudadanos, de tener que hacerlo online todo a través de ese teletrabajo, no ya en la casa, sino incluso los que van a las oficinas pero que no se ven con los ciudadanos, pues yo que ya tengo una edad, nos causa de verdad mucho desasosiego. Sí, a ver, yo como bastantes de la gente que nos está viendo y posiblemente de los de la mesa, tuve que hacer mucho teletrabajo durante la pandemia, ¿no? Entonces ya ahí vas viendo un poco lo que supone, ¿no? Hablabas del tema social. Yo vería más como de una fórmula mixta, o sea, lo que se hizo en algún momento, un par de días en casa y 3 en la oficina para no perder contacto con los compañeros, porque al final también eso genera también en nuestra sociedad pues hasta un poco de desconfianza en el otro, ¿no? Entonces que se pierde un poquito relaciones, ¿no? Y luego pues bueno, pues lo que comentabas tú, que es verdad que se ha perdido mucho, y no sé si también el ciudadano está con ganas, en la sociedad ha madurado tanto como hemos creído para hacer otro esfuerzo más. Tuvimos que hacer un esfuerzo por un tema lógico, médico, sanitario por la pandemia, pero ahora por el tema económico todo el mundo va a querer ahora mismo quedarse en casa trabajando. Eso es muy complicado hacérselo ver a la gente, por mucho que le hables de la energía, o sea, lo irán viendo con la factura, pero poco más, ¿eh? Bueno, hay algunos que piensan estar más en el trabajo, ¿no? Porque va a haber calefacción y en casa a lo mejor no la ponen, ¿no? Que eso puede pasar. Sí, sí. Las universidades también, hay más de una que bueno, plantea cierres incluso en la época de Navidad, etcétera. Aquí en principio... Sí, conozco de forma más cercana la Universidad de La Rioja, desde luego aquellos datos que se han compartido, el coste energético ha aumentado y se ha multiplicado pues por 3-4 veces. Ya hemos tenido determinados cambios internos, desde los despachos y las aulas tener aire acondicionado prácticamente durante todas las horas lectivas, a centrarlo justamente en una hora en un determinado momento. Además, lo de la pandemia ya nos ha educado a todos a ir con cazadoras, plumas y demás y mantener ventiladas. Luego me imagino que vamos a ir en el mismo sentido, de simplemente porque además como institución pública tiene una serie de presupuestos que tienes que finalmente cerrar, cumplir y con los que hay que ir pagando todos los suministros. Bueno, lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir a publicidad, son las 9:27 de la noche y enseguida regresamos para hablar de las pensiones.
Ya estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro. Vamos a hablar de esas pensiones que se van a revalorizar a partir de enero de 2023. Van a sufrir un incremento del 8,5% y esto va a suponer en todo el Estado un aumento del gasto en torno a unos 15.000 millones de euros. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer esta noche con Pedro Gómez Lozano. Él es el responsable de la plataforma logroñesa para la defensa del sistema público de pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo han acogido los pensionistas esta subida? Bueno, la hemos recibido con un poco escepticismo, porque la verdad es que no terminamos de creer que esa cifra que usted me ha dicho se haga efectiva. Primero se ha aprobado en el Consejo de Ministros, pero tiene que pasar por el Congreso. Entonces, además, no sería el IPC real, subirían la mitad, que es el IPC medio, que sería entonces un 4,25%. O sea que dudamos mucho que nos suban esa cantidad. Si la diéramos por buena, pues teniendo en cuenta que el 60% de las personas pensionadas en La Rioja están por debajo del salario mínimo interprofesional, pues aliviaría un poco su situación. Pero teniendo en cuenta la inflación que estamos sufriendo, apenas lo van a notar. Eso le iba a decir, existe una brecha salarial entre las pensiones mínimas y las máximas. Eso ha levantado también ampollas, porque unos, pues eso, como antes lo hemos calculado, ¿no? En una pensión baja sería en torno a unos 60 euros la subida, sí. ¿No? Y en las máximas serían unos 200 y pico euros más. Pero claro, las pensiones máximas en todo el Estado español son unas 400.000 personas, tampoco es que vaya a suponer mucho. El resto, el otro 20, hay un 20% que va de los 1.000 euros a los 2.000 y el otro 60% pues es, como he comentado antes, están por debajo del salario mínimo interprofesional. La pensión media, la contributiva, se sitúa en 1.225 euros. Si las juntamos con las no contributivas, baja a 1.025 euros. Pero en La Rioja está todavía la media un poco por debajo de la estatal. ¿De qué porcentaje de población de pensionistas estamos hablando que tienen esa pensión mínima? Si en La Rioja somos unos 70.000 pensionistas, el 60% pues son esos mismos. Un 60% estamos hablando. Sí. Le iba a hacer la pregunta, pero creo que casi que me la responde. Por lo tanto, entre que son un poco escépticos sí. por esa subida, que creen que será en torno al 4%, le iba a preguntar si creen que con esta subida es suficiente o que debería apoyarse con otras medidas. Nosotros pensamos que las pensiones deberían de subir con el IPC real. El IPC se calcula de diciembre del último año hasta noviembre de este que estamos, ¿no? Entonces hemos sufrido una pérdida de poder adquisitivo porque nos subieron el 2,5%. Si se acaba en noviembre, suponiendo que con un 7 o un 8%, pues hemos perdido un 5%. Tendrían que subir pues el IPC real, que es la cifra que estamos hablando del 8,5%. No creo que lo suban, únicamente que como entramos en un año electoral, pues puede ser que por eso lo hagan, pero yo no me lo termino de creer, soy escéptico, vuelvo a repetir. ¿Cómo está afectando al pensionista riojano la inflación en los bolsillos? Es tremendo porque hay compañeros y compañeras pues, que no pueden hacer una dieta equilibrada. Han tenido que dejar de comprar fruta, por ejemplo, o pasarse a comer pues pasta, cosas que muy sencillas, o sea, que mal. Otros compañeros pues comparten piso por el tema de la electricidad. Bueno, se van acoplando como pueden, porque es que no llegan. Una pensión de viudedad está en 786 euros, creo que es así. Entonces, como comprenderá, al precio que está la luz, si tienen calefacción no comen, y si comen no tienen calefacción. Es tremendo. Muy duro, además, con los meses que se avecinan. Sí. Ustedes han salido en numerosas veces a la calle. ¿Qué otras reivindicaciones, aparte de esa subida,
del IPC de las pensiones están reclamando? Bueno, pues es muy extenso. Entre ellas, pues, por ejemplo, estamos en contra del copago farmacéutico, aunque este gobierno sí que a las pensiones bajas se lo ha quitado, pero el resto tenemos que seguir pagando por las medicinas. El anterior gobierno retiró de las farmacias 400 medicamentos. Entonces, al ser mayores, pues necesitamos, claro, es lógico, más medicinas, entonces nos afecta bastante. Otras reivindicaciones que son muy extensas es, por ejemplo... Bueno, las principales. Bueno, una auditoría a la Seguridad Social. La auditoría, ¿por qué la pedimos? Primero porque está firmada en el Pacto de Toledo, que se tiene que hacer de 1967 hasta el 2020. El Tribunal de Cuentas hizo una cata de 4 años y salió que tenía el Estado una deuda con las pensiones de 103.000 millones de euros. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces se oyen comentarios por la prensa, en televisión, de que las pensiones no son viables. Claro que son viables. ¿Qué han hecho los distintos gobiernos que nos han gobernado con el dinero sobrante de la generación Baby Boom que tanto se está hablando ahora? Depende de quién haga el cálculo, van de los 500.000 millones de euros hasta los 800.000 millones de euros. Tendríamos más que suficiente para pagar las pensiones ahora en esta época de crisis. Entonces, esa vemos que es fundamental. Hay más, bueno. Bueno, el ministro Escrivá ha abierto la puerta, ha dicho usted que eso, que llegarían al 4,5, ha abierto la puerta también a una subida mayor de las pensiones mínimas en 2023. ¿A ustedes esto les suena más un anuncio pre-campaña? Ojalá que lo suban, pero sí, me parece que es más entra dentro del cálculo electoral, porque incluso las diferentes comunidades autónomas, si han tenido oportunidad de ver la prensa, se han lanzado todas a una especie de logro fiscal y van camino del free day postelectoral. Se están viendo como todos se van haciendo rebajas fiscales. Claro, si recaudamos menos, ¿cómo pagamos la sanidad? ¿Cómo pagamos la enseñanza? ¿Cómo pagamos carreteras? ¿Cómo pagamos autovías? Bueno, todo esto. Somos partidarios de pagar impuestos. Otro problema es qué hacen los políticos con esos impuestos. Eso es lo que pensamos. No hemos hablado, pero muchas de esas pensiones que estamos hablando, el 60% aquí en La Rioja son mínimas, muchas sustentan además a otros miembros de la familia, ¿no? Sí, tener a los hijos en casa no supone una mejora, al revés, es dividir todavía más el poco dinero que hay. Pero claro, en épocas de crisis lo hemos visto desde 2008 para acá, como muchos hijos han tenido que volver a casa de sus padres, muchos. Incluso los chicos jóvenes se van de casa mucho más tarde, por la precariedad laboral, no tienen un proyecto de vida, están muy preocupados por las becas, están muy preocupados por la vivienda, por los alquileres, en fin, la situación es difícil y han tenido que volver a casa de los padres. Claro. Eso le iba a decir, ¿cómo afrontan o qué esperan de los próximos meses? Porque como dice, estamos además inmersos en una crisis energética que muchos de esos hijos, como dice, no van a poder mantener los alquileres que han subido y estamos hablando de la luz, el gas, etcétera, etcétera, que se duplican o quintuplican lo que son los gastos, ¿no? Sí, sí. Lo vemos mal, ya le digo. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Yo hablo con los compañeros y compañeras que van a las concentraciones y por mucho que vayan a los supermercados buscando las ofertas, por mucho que hagan maravillas con sus sueldos, no les llega. Ya le he comentado antes, si comen no tienen calefacción, si tienen calefacción no pagan. Si encima se incrementa una persona más en su casa, pues todavía peor. Claro. Pues Pedro Gómez Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en a ustedes. Gracias. Gracias. Vamos a ver lo que no es el lado tan negativo de las pensiones, lo que piensan algunas pensionistas y también a Núñez Feijóo esta mañana hablando sobre lo que hablábamos con Pedro hace unos instantes, sobre esa sostenibilidad de las pensiones.
Maravilloso, soy pensionista, fenomenal. Hasta que no lo tenga en la manita, taparemos agujeritos, yo qué sé, que tampoco nos va a dar para tanto. Que te llegue para terminar el mes, para poder pagar ahora la calefacción y todas esas cositas, y nada más. No somos de capricho, no, más que de comer todo lo mejor que podemos. No nos falta la fruta, no nos falta la carne, no derrochar y guardar lo que pueda. Es que la necesito. A ver, ¿quién me ayuda a mí? Mi primer objetivo será la sostenibilidad de las pensiones. Explicar a los pensionistas la verdad y tomar las decisiones para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Si el Gobierno quiere actualizar las pensiones, nosotros no tenemos más que decir, eso es cumplir la ley. Ahora, actualizar las pensiones, cumplir la ley, de acuerdo, pero que el Gobierno tiene que hacer ajustes, muchos ajustes, en su gasto corriente, en su gasto burocrático y en el funcionamiento del Estado, no tenga usted ninguna duda. Actualizar las pensiones con deuda pública es, sin ninguna duda, una responsabilidad que yo no comparto. Bueno, pues hacemos esa pregunta, ese debate que se ha vuelto a encender sobre la sostenibilidad de las pensiones, Eduardo. Yo considero que realmente las cosas bien hechas son sostenibles. Entonces tenemos que ligar muchos elementos en el que parece que de vez en cuando vamos parcheando. Repetidamente se ha hablado de capitalizar todo aquello que se aporta dentro de tu vida laboral. Hemos recorrido el camino de 15 a 25 años, pero probablemente el camino está en toda tu vida laboral. Ese por un lado. Por otro lado, como veíamos hoy con Pedro, yo al menos he sentido un testimonio desgarrador de buena parte de lo que son los hogares con menos recursos, que lo interiorizamos prácticamente todos y que realmente tenemos una sociedad envejecida en el que los seniors, cuando tienen unos determinados niveles de renta, son los primeros que consumen, que viven y que tienen que tener el mayor bienestar posible. Tenemos muchos elementos, en este caso, que corregir. Yo diría que primero la parte de instituciones públicas, dar ejemplo con eficiencia en el gasto público, y a partir de ahí, y además con no gastos en inversiones que sean superficiales y que no conduzcan a nada, seguramente que podremos generar cierta estabilidad. Pedro hablaba de qué pasaba con ese dinero, él pensaba que eran sostenibles, qué pasaba con ese dinero de los baby boomer, pero hay otros, ¿no?, que dicen que qué va a pasar cuando los baby boomer se jubilen, ¿no? Yo estoy más cerca, me interesan más las pensiones que lo que me interesaba hace 20 años, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro. No, pero hablando, yo también coincido con el testimonio que a mí me parece dramático. O sea, no es que no vivamos dentro de la sociedad, pero no sabes hasta qué punto existe esa necesidad, ¿no?, de incrementar un poco las pensiones. Yo creo que si las cosas se hacen bien, pero es que a mí con el tema de las pensiones me pasa siempre también como con la educación. Es un arma arrojadiza durante muchos años a nivel político que crea un desasosiego también en la sociedad, que hace que cualquier medida que se tome parece falsa. Eso que a mí me preocupa, porque realmente cuando estaba hablando Pedro, y lógicamente no voy a corregirlo, yo estaba leyendo también, pues eso, un poco la ley, y la ley te marca que tienes que subir un tanto por ciento, en este caso. Sí, ahora más es que están reguladas por ley. Se basa en eso. Entonces, pues yo creo que hagamos caso a lo que se acordó los grandes partidos en este caso y pensemos que hay que subirlo. Más allá del tema electoral, que también puede subyacer, que no lo digo yo que no, pero vamos. Hombre, yo creo que el Pacto de Toledo ya marca que esto es un asunto de Estado, que no tiene que ser partidista, en el sentido electoralista muchísimo menos, y que es verdad que el incremento del 8,5, antes tú comentabas, han sufrido las pensiones un incremento, no, afortunadamente suben un 8,5, porque cuando no estaban ligadas al IPC se paraban, se congelaban. Al menos esto los pone un poco de actualidad. Y respecto al testimonio de Pedro Gómez, yo creo que cuando unos gobiernos, un Estado, no puede absorber
porque es un gran asunto este de miles de millones y de millones de personas que no puede resolverse en un día. En cuanto a las pensiones más bajas, aunque afortunadamente yo en eso tengo que decir que creo que los gobiernos socialistas sí han tenido y tienen compromisos importantes con las pensiones más bajas, pero para eso tenemos un estado del bienestar y unas ayudas en tipo de crisis energéticas y de todo tipo que tienen que ayudar, por supuesto, pensiones dignas, pero en tiempos de crisis, aquellas que sean tan dramáticamente duras como para no dar dignidad a la vida de las personas, un estado del bienestar que haga que las instituciones puedan compensar y que nadie, por supuesto, quede fuera. Lo dejamos aquí, vamos a redacción ahora porque hay otras noticias que han marcado también la actualidad de este día. Buenas noches, María. De las pensiones se está hablando mucho estos días y aquí en La Rioja también se está hablando mucho de la situación del Partido Popular. El nombre de Gonzalo Capellán empieza a sonar cada vez con más fuerza para presidir el PP riojano después de que Alfonso Domínguez retirara su precandidatura. Ya son varios cargos del partido los que se han expresado a su favor. Este proyecto necesita unidad, este proyecto necesita para La Rioja una renovación, un proyecto nuevo, ilusión, pero también mucha humildad y mucho trabajo. Creo personalmente que esas cualidades y características las reúne Gonzalo Capellán. Y creo que cualquier afiliado que tenga un proyecto, una opción integradora para este partido y para esta comunidad, contará con mi apoyo. Yo puedo expresar mi opinión como portavoz del grupo y, en cierto modo, como presidente de la Junta Local de Logroño. Y es mi apoyo a la propuesta de integración que representa Gonzalo Capellán. Este próximo jueves se reúne el Comité Regional del PP, una reunión en la que deberán pronunciarse sobre la propuesta del actual presidente del Partido Popular, José Ignacio Ceniceros, que Gonzalo Capellán sea el candidato para las próximas elecciones autonómicas, propuesta que, si sale a favor, se trasladará al Comité Nacional. Gonzalo Capellán aglutina la unidad y la ilusión que los riojanos quieren ver en el Partido Popular para hacer frente a ese desgobierno de Andreu y sus socios. Pero no todos los miembros del Partido Popular piensan igual. El otro precandidato, Alberto Bretón, sigue insistiendo en la necesidad de un congreso regional que permita oír la voz de los afiliados. Bretón se reunió ayer con un centenar de afiliados y representantes municipales en Nájera que insisten en esta línea y piden a Génova que se trabaje en la convocatoria de ese congreso regional, elección desde Madrid o la puesta en marcha de una gestora. Muchos interrogantes, pero la verdad es que el tiempo corre y habrá que tomar una decisión pronto. ¿Qué opináis en la mesa? Venga, pues lanzamos, Lourdes, gracias tu pregunta. ¿Qué pensáis en la mesa? ¿Qué va a pasar? ¿Creéis que esto va a forzar que se decida en Génova? Sí, sin duda. O sea, bueno, yo creo que ya está decidido. De hecho, ya está decidido en Génova. Pero dicho esto, yo os he comentado que informativamente era, pues eso, más sustancioso un congreso, ¿no? Pero también entiendo que la postura no sé si va a caer bien en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, en los afiliados, sobre todo del Partido Popular. Luego ya veremos los votantes. Porque es cierto que se cambian las reglas del juego a mitad del partido. Claro, con los estatutos del Partido Popular hablaban de unas primarias, hay 2 candidatos que han dado el paso. Cuando no se llega a acuerdo porque se está recordando lo que ocurrió en el año 2017, entonces ya se opta por una decisión que a mí me sorprende, siendo el Partido Popular un partido democrático que ha criticado eso en otros partidos, lo que se ha denominado dedazo, y ahora parece que es la fórmula que han buscado. No sé si será más idónea y yo creo que aún vamos a tener un capítulo más allá del nombramiento que ya está hecho de Gonzalo Capellán. ¿Cuánto van a tardar ya en hacerlo? Parece ser que el jueves mismo votan, creo que son 76 personas, me parece que votan, creo que la gran mayoría, muchos han dado ya su apoyo en los medios a Gonzalo Capellán, y luego habrá que ver qué pasa con el otro ala, con el ala de Alberto Bretón, si van a continuar con su idea y qué posiciones tienen, porque no sé si luego legalmente eso ya me pierdo un poco, ¿no? Que puede hacerse.
Inmaculada, ya brevemente, porque nos tenemos que despedir. Sí, a mí me sorprende el mensaje de unidad que cada uno de los que ha dado su apoyo a Capellán hace explícito. Es imposible que eso se lo crea nadie cuando Bretón acaba de decir que continúa y cuando el camino recorrido por el PP como por el PSOE y el resto de los partidos tiende hacia un afiliado, un voto y un congreso que decida desde la base. Eduardo. Yo considero que todos los partidos son maquinarias enormemente pesadas. Vamos viviendo un periodo enormemente complicado en el de un candidato, 2, 3 y ahora un nuevo candidato. Probablemente lo que todos queremos es que aquel que pueda encabezar el proyecto haga lo mejor por esta tierra. Bueno, pues lo vamos a dejar y nos vamos. Muchísimas gracias a los tres y hasta una próxima ocasión. La actualidad sigue y nos vamos a ir con la opinión, con Seventina, porque algo pienso, algo ha pasado. Está muy contenta por la visita de un personaje real aquí a La Rioja esta mañana. ¡Ay! ¡Ay, Mary, qué susto! Pues me pillas emocionada. Ya te habrás enterado quién ha venido esta mañana a Logroño, ¿no? ¡Ay! La reina Sofía, mi reina. ¡Ay! Yo he sido siempre muy fan de ella, ¿eh? Siempre. ¡Ay! Ella ha sido siempre, pues, una mujer de los pies a la cabeza. Ha sabido cumplir su papel. Una señora. Y claro, yo he ido a verlo, no me la podía perder. Y no he sido la única espontánea allí, ¿eh? Mira. Me parece estupendo, porque soy muy monárquica de toda la vida. Me encanta la reina Sofía. Más porque no me dejan entrar. Si no entraría. Que Dios le dé mucha salud. A la pobre no le han dejado entrar. Ay, ha tenido que conformarse con quedarse detrás de la verja. Bueno, el caso es que la reina, doña Sofía, ha tardado un poquito en venir. Se ha retrasado pues como 10 minutitos o así. Y chica, pues una impaciencia, unos nervios. Hasta la presidenta miraba la hora como diciendo, oye, ¿qué pasa? Se ha puesto guapa la Andreu, ¿eh? Ahí todo hay que decirlo. Aunque para guapa, ella, doña Sofía, ya ha llegado con una elegancia. ¡Ay! ¡Guapa! ¡Más que guapa! De verdad que casi me emociono, casi me emociono. ¿Y cómo trabaja? Todo hay que decirlo. Toda la mañana, saludando a gente, se ha tirado. Apretón de manos por aquí, apretón de manos por allá. No ha parado. Toda la mañana saludando. Te digo una cosa, yo no me cambio por ella, ¿eh? Y siempre con buena cara, siempre con su sonrisa, siendo amable. Y como hoy también lo ha sido. Mira, esto es lo que le ha dicho a los periodistas. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bien, ¿qué tal la visita a nuestra tierra, La Rioja? Me encanta todavía. Bienvenida. Ahora muy bien. Gracias. ¡Ay, qué graciosa es! ¡Ay, es que es divina! Bueno, la mujer, la verdad que no había visto La Rioja, claro, se ha bajado del coche y ha ido directa al banco de alimentos que ha ido a visitar. Y fin, ahora yo me doy con un canto en los dientes, ¡eh! ¡Qué emoción! ¡Que me he hecho hasta una foto con ella! ¡Mira! Ella sale más guapa, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero claro, a mí ni me peinan ni me maquillan, que me he puesto mis rulitos, pero poco más. En fin, ha sido un día de emociones, intenso. Ahora me duele la espalda. Eso me pasa por ponerme los tacones. Yo que me creo joven todavía. En fin, me tomo la pastilla y a la cama. Hasta mañana, si Dios quiere.
Bueno, pues mañana tendrá tiempo para descansar, que es festivo, así que nosotros tiempo ya para despedirnos. Quedan 3 minutos para las 10 de la noche. Volveremos el jueves, estaremos con todos ustedes a partir de las 9 de la noche. Adiós, buenas noches.